A ver, doctores, vamos a avanzar esta parte de carillas directas y vamos a comenzar haciendo una llave palatina, ¿no? Entonces, imaginariamente tenemos un caso, ¿no? Vamos a trabajar un incisivo central, tenemos una fractura, ¿no? Y lo primero que se tiene que hacer en ese caso, aplicando esta técnica, es hacer un encerado y sobre ese encerado fabricaremos una llave de silicona palatina. Entonces, vamos a hacer una técnica de estratificación, ¿no? Y con una llave de silicona palatina para comenzar la estratificación, ¿correcto? Entonces ahí tenemos nuestro modelito encerado, ¿sí? Que bueno, en este caso es un modelo impreso donde vamos a fabricar una llave palatina. Entonces voy a copiar parte del paladar, voy a extenderme. Generalmente eh, no viene pues un paciente para hacer una sola carilla, sino vamos a hacer todo un sector, tal vez 6 dientes, 8 dientes. Entonces necesitamos, pues a veces extendernos hasta los premolares. Yo generalmente hago la llave un poquito gruesa y me permite, pues, mayor estabilidad, ¿no? Puedes utilizar para hacer las llaves de silicona palatina una silicona como el Z-Labor de la marca Shermack. Es una silicona bastante dura y pues te va a servir bastante porque está bastante estable. O podrías utilizar una silicona como el Z Plus, por ejemplo, el verde, ¿no? Que también tiene cierta dureza y me va a permitir poder trabajar con facilidad. Pero tienes que recordar que no todas las siliconas tienen la misma dureza, ¿no? La dureza va del 1 al 100 y también tiene una clasificación que va desde la A hasta la D, ¿no? Entonces, si no me equivoco, el Z Plus tiene 70 de Short A, ¿no? Que sería más o menos una silicona lo suficientemente rígida como para hacer una llave, ¿no? Recuerda que no tiene que tener tanta rigidez porque si no, pues lastimaría o no ingresaría, ¿no? Entonces, para hacer una llave, necesitaríamos una silicona que sea relativamente dura. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es sacar el excedente, ¿no? Me voy a quedar con la cara palatina y el borde sisal. Entonces cortamos con el bisturí, retiramos los excesos que se hayan ido hacia vestibular con el bisturí, una hoja 11 de bisturí para poder hacerlo. Y bueno, en esta maqueta de acá ya tenemos nuestro dientecito ya biselado de acuerdo a las indicaciones que les había mandado en la lista de materiales, ¿no? Entonces ya habíamos hecho simulando una fractura, ¿no? De la pieza 1-1 y bueno, hemos hecho una preparación de la cara vestibular, ¿no? Eso está indicado en la lista de materiales, ¿sí? Y ya hemos elaborado nuestra llave y ahora vamos a proceder a restaurar, ¿no? Esta parte ya la tenían que haber traído lista para poder comenzar a realizar el procedimiento en esta práctica de acá. Nosotros vamos a utilizar un sistema que lo vende una empresa que se llama Carrillo Barba, que se llama Zafira. Es de la marca Nia Aesthetic, es una marca colombiana, tú lo debes conocer esta marca por los dientes de stock, los Olympic, el Duratón, el Tiziano, que son dientes que nosotros utilizamos en las prótesis completas, en las PPR, ¿no? Pero también tiene su sistema de restauración que llegaba hace unos meses acá al Perú. En este caso vamos a trabajar con este tipo de material porque vamos a hacer una técnica que va a simular las capas del diente. Entonces vamos a generar 3 capas para poder realizar nuestro procedimiento, ¿no? Vamos a generar un esmalte palatino, vamos a generar una dentina y vamos a generar un esmalte vestibular. Entonces, en este caso vamos a utilizar este sistema, pero te voy a ir hablando de diferentes sistemas que nosotros podemos utilizar para poder restaurar los dientecitos como alternativas que tú tuvieses, ¿no? Entonces, recuerda, ¿no? Eso también es importante. Las resinas, sistemas, por ejemplo, como el Z250 de 3M, no es un sistema que me podría servir para restaurar este tipo de casos, porque esta resina, todos los tonos que tiene esta marca, esta resina Z250 son esmaltes, ¿no? Entonces, si yo quiero restaurar una fractura de clase 4, ¿no? Pues la opacidad del material haría que la restauración se vea grisácea. Entonces, no me convendría. Yo tengo que buscar un sistema que tenga diferentes opacidades, ¿no? Y las resinas se van a dividir en traslúcidos o incisales, que son resinas que tienen alta translucidez, muy bajita opacidad, casi sin color. Algunos le dicen esmaltes acromáticos, tienen 10% de opacidad en promedio.
Los esmaltes, básicamente los esmaltes que nosotros utilizaremos como para la capa vestibular, tienen alrededor de 25% de opacidad y son los que tienen a veces la letra E como una alternativa. Tienes los cuerpos, que son resinas que están tiradas un poco más para el esmalte, vienen con la letra B o en algunas marcas con la letra O, como hemos hablado. Entonces estas resinitas están con una opacidad intermedia, casi un 40-50% de opacidad. Y tienes las resinas con la letra D, ¿no? De dentina, ¿no? O también, por ejemplo, en Tokuyama tienes una resina que se llama OPA2, ¿no? Que es una dentina de color A2. Estas resinas tienen aproximadamente 70-75 de opacidad aproximadamente, ¿no? Entonces, en este caso, yo, si quisiera hacer la técnica que vamos a utilizar, necesitaremos hacer o conseguir materiales que tengan diferentes opacidades, que tengan translúcidos, que tengan dentinas, que tengan esmaltes, ¿no? Pero eso todo dependerá de la técnica que tú quieras utilizar. Si yo quisiera, por ejemplo, restaurar con un solo color, lo que yo necesito es una resina de cuerpo, ¿no? Si bien es cierto, los cuerpos no tienen la opacidad necesaria como para ser utilizados como dentina, pero sí me servirían como técnicas de un solo color. Es decir, yo restauraré todo el dientecito prácticamente con el cuerpo y por grosor lograría la opacidad. Entonces, en líneas generales, los esmaltes, la dentina, los translúcidos me servirán para técnicas de estratificación y los cuerpos me servirán básicamente para técnicas de un solo color. Entonces tú tienes que saber qué es lo que quieres hacer. A veces me dicen, doctor, yo quiero comprarme una sola jeringa de la resina marca tal, marca X, para probarla. ¿Qué color me recomienda? Bueno, el color depende de lo que quieras hacer, ¿no? Tal vez pueda ser una uno, una 2, pero lo que más te interesa a ti es la opacidad del material, para que te pueda servir para varias situaciones clínicas. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una fractura de clase 4, necesitaría necesitaría que sea un cuerpo. Entonces el color para probar, ¿no? Un sistema, una marca, para probar la consistencia, el pulido, el manejo, tendría que ser un cuerpo. Si tú me dijeras eso, pues te diría, por ejemplo, en Z350, un A2B podría ser. En Palfical X5, un OA1 o A2 podría ser, ¿no? Esa sería la resina que tú necesitas, por ejemplo, para hacer restauraciones de un solo color. Me van a servir para fracturas, me van a servir para hacer restauraciones de clase 1, clase 2, ¿no? En líneas generales me servirá para más. Entonces los sistemas ofrecen eso. ¿No? Ofrecen hacer una estratificación más compleja, con varios colores, varias opacidades, y también para hacer restauraciones sencillas, ¿no? Y en ese sentido nosotros utilizaremos allí los cuerpos. Nosotros vamos a trabajar acá para evitar que se me pegue a los dientes de los costados. Voy a utilizar un poquito de teflón. El teflón, bueno, que consigues en la ferretería, puede ser teflón blanco o amarillo. Recuerda que el teflón blanco es bien delgado, entonces tienes que tratarlo con un poquito de cuidado porque a veces se perfora, ¿no? El teflón amarillo es un poco más grueso y me permite, pues, estirarlo sin que se logre perforar, ¿no? Entonces me daría cierta comodidad al momento de yo colocarlo. Pero bueno, eso es cuestión de preferencias personales, ¿no? Algunos doctores también colocan cinta de celuloide. Bueno, lo que necesitas es que no se pegue, así que cualquier elemento que tú consideres correcto estaría bien en esta situación. Te voy a colocar teflón tanto en la parte mesial como en la parte distal y luego, dependiendo de nuestro sistema adhesivo, ¿no? Nosotros utilizaremos ácido fosfórico sobre esmalte de la dentina para adhesivos de grabado total y ácido fosfórico solamente en esmalte, por ejemplo, para adhesivos autograbadores, ¿no? Recuerda que esos adhesivos, como son acá en el mercado, pero no solo se venden universales, ¿no? Son adhesivos que no requieren un grabado con ácido fosfórico y de esa manera podrías reducir un factor que pudiese generar sensibilidad. Entonces ya tenemos nuestro elemento. Obviamente no vamos a colocar ácido fosfórico en este caso, porque es una maqueta, pero tú en tu paciente tendrías que colocar el ácido fosfórico sobre el esmalte. Aquí hay algo importante que tú pudieses considerar, ¿no? Algunos autores, bueno, luego de grabar el esmalte con ácido fosfórico, eh, este, la literatura menciona que se forma
una estructura sobre el esmalte grabado, como si fuera un panal de abejas, ¿no? Estructura tipo panal de abejas, le dicen. No, algunos autores afirman que cuando tú colocas el adhesivo y frotas el adhesivo sobre ese esmalte grabado, ojo, estamos hablando de esmalte grabado, ¿ah? No estamos hablando de dentina o de esmalte sin grabar, sino estamos hablando de esmalte grabado, ¿no? Sobre esmalte grabado, dice que si tú frotas el adhesivo sobre el esmalte grabado, pudieses romper esta estructura tipo panal de abejas y disminuir tus valores de adhesión. Es por eso que sobre esmalte grabado, muchos autores consideran mejor utilizar un pincel y que con ese, en lugar de utilizar un microbrush, y que con ese pincel, en lugar de frotar, simplemente esparzas el adhesivo y lo airees. ¿No? De esa manera no colapsará esa estructura tipo panel de abejas y tus valores de adhesión estarían conservados, ¿no? Pero bueno, eso es lo que muchos autores afirman, o eso todavía se tiene que demostrar. Y además también se tiene que demostrar si esa disminución, entre comillas, ¿no? Si esa disminución de los valores de adhesión sea significativa o no en tu restauración final. Pero bueno, esa es una recomendación que tú ya puedes seguir. Entonces, como regla general, se podría decir que sobre esmalte grabado podrías utilizar un pincel y se esparce, pero no se frota, solo se airea el adhesivo. Puedes utilizar dos capas de adhesivo, ¿no? Esparces, dos capas de adhesivo y luego fotocuras con tu lámpara, ¿no? La mayoría de adhesivos en la actualidad solo te piden aproximadamente 10 segundos, porque la capa del adhesivo es muy delgada, estamos hablando de grosores entre 0,8 y 10 micrómetros, ¿no? Son súper delgaditas. Pero sí es necesario el aireado, ¿no? Porque la mayoría de adhesivos al contener agua, ese aireado con chorro de agua, de aire fuerte, perdón, desplace el agua del adhesivo y obviamente lo elimina de su superficie y va a ser, pues, que tu adhesivo no se hidrolice tan rápido, ¿no? Entonces, importante airearlo y fotocurarlo bien, ¿no? Entonces, en este caso, ya tenemos listo nuestro dientecito y vamos a comenzar a utilizar nuestra resina, en este caso, nuestra resina translúcida para la cara palatina, ¿no? Y esta resina la vamos a colocar así con la llave puesta. Hay doctores que la colocan la resina fuera de la boca, ¿no? Hacen una marca y comienzan a colocarla fuera de la boca. Yo la coloco así directamente en la boca para reducir la cantidad de excesos. Hay también doctores que hacen preparaciones por palatino, hacen hombros. Yo prefiero dejarlo recto. No hay, o al menos no he encontrado ninguna necesidad de poder hacer ese tipo de preparaciones. ¿Correcto? Entonces recuerda, en este caso estamos utilizando un sistema, pero tú tienes que evaluar el sistema que creas conveniente para la cara palatina, ¿no? Tiene que tener alta translucidez y buena resistencia, porque recuerda que la cara palatina es la cara funcional de los dientes anteriores. Entonces resinas, por ejemplo, como Forma de Ultradent, como Hércula y Precis de Care, como por ejemplo Beautiful 2 de Shofu, Brilliant Everglow de Coltene o esta misma Zafira podrían ser buenas alternativas en relación a la resistencia que contienen, ¿no? Entonces tú tienes que buscar el mejor material para cada capa y así tal vez poder mezclar las marcas con la finalidad de poder obtener las mejores características de cada sistema que tú tienes, ¿no? Recuerda que en muchos de los casos algunas resinas se caracterizan por algunas cosas, como por ejemplo, Palfigel X5 se caracteriza no por su dureza, sino se caracteriza por su fácil pulido y su manejo. Entonces podría ser una alternativa tal vez para un esmalte vestibular, pero no tanto para una cara palatina, ¿no? Además que es una resina con un costo elevado. Entonces podrías tú utilizarlo en la situación donde, para reemplazar la capa que requieras, ¿no? Y para el resto de capas podrías utilizar una resina que se comporte tal vez con propiedades mecánicas superiores, como por ejemplo las que te acabo de mencionar para este esmalte palatino. Entonces recuerda, las resinas no se frotan, no se pincelan con la espátula no necesita tener cubierta, lo que tienes que realizar son pequeños golpecitos con la espátula para que la resina comience a escurrir y luego ya la vas acomodando, ¿no? Si has colocado mucho material, pues puedes llevarlo al borde sisal y con la misma espátula simplemente retirarlo. Recuerda de que si tú frotas la resina con la espátula, lo que va a hacer la resina es teñirse de plomo. Entonces,
la resina siempre se manejará con pequeños golpes para poder esparcirse con la espátula. Y si quieres pincelar, necesitas un pincel de silicona, un pincel de pelo de Marta o de Kolinsky. No hay necesidad de utilizar un modelador con esta resina, ¿no? Los modeladores de resina son sustancias hidrófugas que pueden tener o no tener carga, ¿no? Como por ejemplo Modeling Resin de Visco o Wetting Resin de Ultraden. Pero en líneas generales, los modeladores, no deben abusar en su uso, ¿no? Son pequeña cantidad de material que me va a permitir que la resina no se pegue a mi espátula cuando la resina es demasiado pegajosa. Pero en este caso, esta resina no requiere el uso del modelador como tú estás viendo. Pero si sientes que tu resina es demasiado pegajosa, entonces podrías tú utilizarlo y yo te aconsejaría que en lugar de un modelador te compres resina fluida, mojes tu espátula ligeramente en resina fluida y te va a servir como un buen modelador. No deberías utilizar adhesivos, recuerda, porque los adhesivos no son lo mismo que un modelador. Los adhesivos son hidrófilos, ¿sí? Y los modeladores son hidrófugos, ¿no? Entonces, ya, los adhesivos han demostrado que no son buenos modeladores. La investigación te dice que disminuyen las propiedades mecánicas del material y que tal vez van a afectar al material como tal, ¿no? Entonces, tampoco es bueno utilizar alcohol, ¿no? Porque recuerda que el alcohol disuelve los monómeros. Entonces, también sería no correcto utilizar una espátula mojada en alcohol, ¿no? Lo que se utiliza el alcohol es para limpiar luego del uso, ¿correcto? Entonces, mira, ahí estamos colocando nuestra, nuestra capa palatina y le vamos a aplicar luz con la lámpara, ¿no? Para poder fotopolimerizar nuestro incremento. Ya estaría listo. El teflón me servirá para evitar que se pegue y de esa manera ya tendríamos nuestra capa de esmalte palatino. ¿Sí? Si quieres corregir, evitar, tal vez asegurarte que no tengas residuos, puedes utilizar la punta de un explorador, ¿no? Si quieres también te podría servir. También después de polimerizado para retirar algunos excesos, una hoja de bisturí número 12 para ir raspando la resina en lugar de utilizar una fresa o un disco también te podría ser de utilidad, ¿no? Entonces mira, ahí ya generamos la polimerización del material. Sacaremos nuestra llave de silicona, ¿sí? Y mira, puedo retirar el teflón si deseas, ¿no? Pero en este caso lo vamos a seguir utilizando, ahí lo vamos a conservar y verifico, ¿no? Y como ves, ahí en el borde me quedan algunos excesos que yo podría retirarlos con un explorador o también con un disco Soflex para que no se contamine la zona, ¿no? También sería una opción. Muy bien, ahora lo que yo necesito es mi capa de dentina. En este caso, bueno, estamos usando todo el sistema de Zafira, ¿no? Pero tú lo que necesitas es una resina que tenga la opacidad necesaria para poder cubrir la línea de unión, ¿no? La línea que es la interfase de unión entre el diente y la restauración. O sea, yo tengo que calcular el volumen total del material que me permita tapar esa línea. Si yo coloco el incremento, yo lo esparzo y todavía se nota, quiere decir que me falta volumen. No me preocupa en realidad tanto por la forma, sino por la cantidad de material que voy a colocar. ¿Correcto? Entonces, esa es la idea. Mira, vamos a hacer una bolita para reducir la formación de burbujas. Para este caso, al manipular la resina con los dedos, estoy utilizando guantes de nitrilo para no contaminar la resina con residuos de talco que pueden tener tus guantes. Y luego la colocaremos sobre nuestro dientecito y vamos a comenzar a esparcir. ¿Ok? Entonces, resinas con buena opacidad, tienes Tetric, ¿no? La dentina A3 de Tetric es una resina bastante buena. También Z350 es una resina con bastante opacidad, con buena opacidad. Beautyfield 2 de Shofu tiene unas resinas muy, muy opacas. Las resinas de Tokuyama en realidad no se caracterizan por tener buena opacidad. Las dentinas, en realidad tiene solo 4 dentinas en todo su sistema, así que es muy poquito. Y tal vez no sea la mejor alternativa. Pero una buena resina de una buena opacidad también es Herculite Persiste Care y esta también, esta resina que se llama Zafira también sería una muy buena alternativa para lograr buena opacidad, ¿no? Entonces, mira, estiramos el material, lo intento acomodar y tengo que verificar que no se note la línea unión.
Si no se nota la línea de unión, entonces quiere decir que yo tengo el volumen necesario para este caso. Si yo coloco el incremento del material y todavía tengo, se nota la línea de interfase de unión, entonces me falta volumen. No continúo porque la siguiente capa es esmalte vestibular y se quedaría grisáceo porque recuerda que los esmaltes no tienen opacidad. Yo tengo que calcular primero el volumen, ¿no? De la dentina para solucionar este caso. ¿Ok? Eso sería lo más aconsejable. Una vez que yo ya tengo la capa de dentina ya ubicada, pues ahora sí me dedicaré a darle forma. Para la dentina, la característica de la dentina es que tiene esa característica, esas estructuras que nosotros le llamamos mamelones, ¿no? Entonces, hay instrumentos específicos para poder hacer estos mamelones, pero también puedes utilizar, como en este caso, yo voy a utilizar el explorador para poder intentar generar esta caracterización de la dentina, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esta capa es muy importante, es en realidad la capa más importante de tu restauración, ¿no? Tú tienes que considerarlo al momento de tú realizar tu procedimiento. Entonces vamos a marcar tres mamelones, ¿no? Hacemos un surco para dividir mamelón mesial, ¿no? Cargador vamos a ir marcando, o con la espátula también podemos ir marcando los mamelones, los dividimos en tres, y luego estos mamelones no van a llegar hasta el borde incisal, así que tengo que dejarlo un par de milímetros antes del borde incisal, ¿no? Los voy dividiendo y bueno, con la punta de un explorador o de un instrumento diseñado para esto, para hacer surcos, podríamos, o una sonda, algunos autores utilizan también una sonda, también recuerda, tienes que ir verificando el espacio que tienes que dejar para el esmalte vestibular, ¿no? Si no, al final vas a generar mucho desgaste. Entonces, algunos autores utilizan sondas periodontales para generar la caracterización. Yo he visto hacer esto a muchos. También una sonda exploratoria, un explorador, ¿no? Un Maylefer 4F6F también podría ser una opción interesante para que te pueda salir esta característica. Y también pues, puedes conseguir instrumentos muy finos, como si fueran exploradores, que te pueden servir justamente para hacer esta característica, ¿no? Entonces, mira, ahí estamos marcando la forma de nuestros... también puedes utilizar la misma espátula puesta de costado para generar la caracterización que tú necesitas, ¿no? Entonces ya depende de ti lo que tú quieras utilizar. ¿Correcto? Ah, doctor, pero también a veces me dicen, ¿no? Doctor, la cantidad de material que está utilizando no es mucha. Claro, recuerda que nosotros para calcular o ver cuánto es el volumen del material que vamos a utilizar, nos basamos en un factor que se llama factor C, ¿no? Que es el factor de configuración cavitario, que es una fórmula que predice, se podría decir que puede predecir cuánto estrés de contracción se puede generar al momento de nosotros realizar nuestro procedimiento como tal, ¿no? Allí es una fórmula, ¿no? Que te habla del número de superficies con adhesivo, ¿no? Sobre el número de superficies libres, ¿no? Por ejemplo, en una clase uno yo tengo cinco paredes con adhesivo: piso pulpar, pared mesial, pared distal, pared vestibular y pared lingual. Y solo una libre, la oclusal, ¿no? O sea, sería 5 entre uno es 5. Ese es el más alto valor del factor C que hay. Por consiguiente, allí el estrés de contracción que se puede generar, pues es muy alto. Pero en una carilla solo tenemos una sola pared con adhesivo, la vestibular. Por consiguiente, vamos a tener 5 libres si lo entendemos como un cubo. Por consiguiente, no me tengo que probar tanto porque la relación saldría, ¿no? 1 entre 5, ese es 0,2, es el valor más bajo que hay de factor C. Por lo siguiente, acá yo puedo utilizar volúmenes grandes. Mira, ahí estoy esparciendo la resina, he utilizado el pincel para tratar de acomodarlo un poquito, mi pincel también seco y no hay ningún inconveniente, ¿no? Fotopolimerizo con mi lámpara y ya estaría lista para aplicar la última capa. Y ahora vamos a colocar nuestra última capa, ¿no? Que vendría a ser la capa de esmalte vestibular. Sí, en este caso, creo que es un esmalte A1, vamos a colocar un esmalte A1, ¿no? Y yo
vamos a colocar un solo incremento, ¿no? Si tú colocas varios incrementos, con el paso del tiempo se van a ver las líneas de unión. Entonces tienes que terminarlo con un solo incremento. Como te digo, no te preocupes por el factor C, porque el factor C en este caso nos favorece, ¿no? Entonces, una porción generosa de material eh, para poder esparcir la resina de una manera más sencilla, más fácil, puedes atacarla con tu dedo, para eso tu guante tiene que ser de nitrilo, y de esa manera vas a poder estirarlo con facilidad. Mira, pequeños golpecitos a la resina con tu dedo limpio, ¿no? Obviamente tu guante tiene que estar limpio, y fácilmente lo vas a poder estirar para calcular el volumen que vas a utilizar en esta capa. ¿No? Si tú lo haces con la espátula, tal vez vas a tener ciertas dificultades al momento de manejar el material, ¿no? Te va a quedar medio aplastado en algunas zonas. Pero cuando lo haces con el dedo, es muy sencillito, como te has dado cuenta. Mira, rápidamente lo podemos estirar. ¿Sí? Y entonces ahora yo ya sé que este es el volumen que necesito para este caso, ¿no? Es más que suficiente, hasta he colocado mucho, ¿no? Pero necesito calcular primero el volumen. Una vez que yo ya lo esparcí, pues puedo utilizar la espátula para los sitios donde no puedo llegar con el dedo, por ejemplo, en la parte cervical y en los proximales, que me permita pues poder definir que no me quede demasiado sobrecontorneado el material en esos sitios. Correcto, entonces pequeños golpecitos con tu espátula. Te has dado cuenta que yo estoy utilizando solo una espátula muy sencilla. Estoy utilizando un pincel, pero, bueno, ese pincel que has visto es un pincel de pelo de Marta, pero podrías utilizar cualquier tipo de pincel que a ti se te acomode, ¿no? Hay muy buenos instrumentales que tú podrías utilizar que te darían ventaja, pero no necesariamente quiere decir de que lo que, por ejemplo, a mí se me acomoda, pues a ti tal vez también te sirva, ¿no? Entonces todo depende de lo que cuando tú lo pruebes, pues lo logres dominar o te acostumbres a utilizarlo bien, ¿no? Entonces, yo por eso te recomiendo un instrumental bastante sencillo y fácilmente te vas a ir acostumbrando a poder utilizarlo y vas a resolver los casos de esa manera, ¿no? Entonces, mira, ahí estoy estirando el material con el pincel para tratar de ya de acomodarlo. Estoy llevando los excesos hacia el borde incisal, ¿no? También la parte cervical le estoy pincelando horizontal para evitar que se vaya por debajo de la encía y todo lo que sobra de material lo llevo al borde. Como te has dado cuenta, el dientecito va creciendo. Entonces con la espátula pues voy a ir retirando el excedente que se va a ir formando, ¿no? Entonces mira ahí, correcto, vamos cortando. Aquí obviamente he colocado mucha cantidad de material, tengo que sacarlo, ¿no? Obviamente si no mi diente va a estar demasiado grande. Estamos calculando ahí el volumen, primero acomodar el material y luego tratar de darle forma, ¿sí? Entonces estamos estirando allí, mira, llevando el excedente hacia el borde, ¿no? Llevando el excedente hacia el borde. Y recuerda que ya sacamos el teflón, ¿no? Porque necesito ahí meterme en el proximal, el teflón me dificulta. Entonces ahí necesito asegurarme de que el diente no se pegue al diente del costado, ¿no? Y ahí vamos a hacer una técnica que nos va a ayudar. Bueno, en el caso de distal no tengo contacto porque el diente tiene una forma cónica en la maqueta, ¿no? Pero en el caso de mesial sí, ahí tengo el riesgo de que se quede pegado, ¿no? Vamos a ver cómo lo podemos manejar para solucionar ese inconveniente, ¿correcto? Entonces ya estoy más o menos con el volumen correcto, ¿sí? Ya estoy más o menos allí con el volumen. Vamos a intentar tratar de evitar que se nos pegue, ¿no? Entonces vamos a utilizar nuestra cinta de celuloide para tratar de enseñarte una manera de cómo yo lo realizo de una manera sencilla y fácil. Mira, voy a colocar un pedacito de cinta de celuloide en la parte proximal. Con el pincel voy a empujar la resina un poquito sobre la cinta para que se cierre un poquito más el espacio. Mira, con el pincel empujo la resina sobre la cinta y luego voy a coger la cinta con mi mano izquierda, ¿no? Hacia vestibular y mi mano derecha hacia palatino, doblo la cinta por vestibular y jalo hacia palatino. Entonces la resina se va a pegar al inicio de la resina y como está curva la cinta en este momento, se va a dibujar un punto de contacto redondeado. ¿Ves cómo te das cuenta? Pero está separado, ¿no? O sea, no hay contacto con el otro diente porque la cinta ha pasado, ¿no? A este método se le llama cinta móvil. ¿Sí? Entonces, mira, vamos a volver a colocar de nuevo por allí. Coloco la cinta en el proximal, me aseguro, empujo la resina sobre la cinta para que se cierre el espacio, ¿no? Doblo por vestibular hacia el lado opuesto donde estoy y jalaré hacia palatino. La resina se pega y luego se despega, pero me va a generar un punto de contacto redondeado, ¿no? Eh,
A veces te ha pasado que has dejado la cinta celuloide en la parte proximal y te ha quedado un punto de contacto plano y separado del otro diente, ¿no? Con este método, pues te va a quedar mucho mejor el material, ¿no? Entonces ahí, mira, con la cinta hice una marca en la cara vestibular, la voy a intentar corregir, ¿no? Pero ya el punto de contacto me ha quedado correcto, ¿no? Entonces voy a intentar corregir allí, mira, lo marqué de casualidad, no me di cuenta, la acomodo simplemente el material y ahora sí, tienes que recordar que entre más tú te demores con a darle forma en este momento, menos te vas a demorar con la fresa. Entonces yo te aconsejo que lo hagas acá. Para eso tienes que colocar la luz de tu unidad a la altura del pecho del paciente, ¿no? Porque recuerda que la luz de la unidad también tiene un componente de luz azulado que haría que la resina polimerice. Entonces con el pincel, yo utilizo pincel seco, no le pongo nada al pincel. Vamos a darle pequeños golpecitos, unos 2 a 3 milímetros antes del contacto proximal. Y lo que va a pasar es de que la parte proximal se va a comenzar a elevar, pincelo por la parte externa, hago lo mismo por distal, mira, hago unos pequeños golpecitos, una pequeña depresión, y luego pincelaré por la parte externa, y de esa manera voy a generar lo que nosotros le llamamos lóbulos de desarrollo del esmalte, ¿no? Que son elevaciones que es característico del esmalte vestibular, ¿no? Entonces recuerda, el diente no es, generalmente la mayoría de odontólogos comete el error de que hacen que la parte central del diente sea muy alto y las partes proximales muy bajas, como si fuera una uña de los dedos, ¿no? Pero no es así, ¿no? Los dientecitos tienen tres elevaciones y estas tres elevaciones tienen el mismo nivel, ¿no? Entonces, cuando juegas con la luz, tú puedes ver ese reflejo como te has dado cuenta. Y eso es característico de los dientes anteriores, ¿no? Entonces, entre más tú te demores en esta parte, pues menos terminarás desgastando con la fresita. Comenzamos a trabajar con el pincel para poder darle la textura de superficie a la resina. Esta resina le va muy bien el pincel, ¿no? Lo deja muy, bonito, muy fácil de trabajar, no vas a tener inconvenientes, pinceladas largas, suaves, ¿no? Siempre verificando el volumen total del cual tú vas o estás trabajando, ¿no? Mira, y ya tengo prácticamente la forma que yo necesito en este caso, ¿no? Entonces, una vez que ya lo tenemos allí listo, más o menos, estamos allí, realmente suavizo, tal vez tienes mucha elevación, ahí yo estoy exagerando los mamelones, perdón, los lóbulos, para que tú lo puedas apreciar acá en la filmación. Si quieres, eso va a depender de lo que tenga tu paciente, ¿no? Y bueno, ya tenemos nuestro dientecito ya prácticamente listo para poder realizar nuestra polimerización final, ¿correcto? Sí, yo utilizo estos pinceles de la marca Renfer, ¿no? Se llama Layar, los vende acá en el Perú, parejale caros, ¿no? Y de esa manera, mira, hemos logrado darle la anatomía, la translucidez y la caracterización que necesitaría nuestro dientecito en este caso, ¿no? Pero tienes que conocer el sistema que estás utilizando, ¿no? Por eso es que yo les pedí, no les indiqué una marca específica, sino les sugerí ciertas opacidades de las resinas que vas a utilizar, ¿no? Es por eso que tienes que saber cómo es el sistema que has decidido trabajar, ¿correcto?